Capítulo 12. Uno más. Kanan no pudo esconder lo divertido de la situación. Que un simple Grenshin le hubiese tomado la delantera a Kurnet era sin dudas impresionante, tanto para él como para el resto que lo alababa como un héroe de guerra. Y no era para menos, pues en términos generales los pieles verdes de menor rango no son muy apreciados por ninguna criatura de la galaxia. Ni siquiera otros pieles verdes de mayor rango. Kanan no podía aguantar su curiosidad y conocer a ese pequeño que tanta atención llamaba, pero apenas dio un paso sintió la tierra retumbar y una voz sumamente enojada y algo enredada hacerse presente. ¿Dónde está ese mequetrefe? El enorme orco se acercaba a pasos agigantados, molesto por haber perdido su triunfo. Esa era su hora de brillar y su derecho era reclamar la cabeza del oficial enemigo al mando, así que alguien le quitase ese derecho no le era de su agrado. ¿Dónde está? Cuando lo encuentre lo voy a desafiar a un duelo. Sí, un duelo. Y así reclamar lo que por derecho me pertenece. El enorme orco de 4,5 metros con brazo mecánico finalmente llegó al grupo de pieles verdes que rodeaban a su supuesto adversario, pues era fácil saber que los orcos estarían cerca del que más sobresalió en batalla. Lo lógico hubiese sido que un orco tan grande y fuerte como él se hubiese empezado a reír tan pronto hubiese visto al Grenshin que le arrebató el triunfo, pero a pesar de su forma brusca y su lenguaje apresurado, Kurnet aprendió hace mucho a no juzgar a alguien por su tamaño. Una lección que Kanan le dio personalmente. Así que tan pronto lo vio, fijó su mirada retadora sobre el pequeño. Pequeño para él, pues el Grenshin era casi de 1,80 m de alto. Tú. Te reto a un duelo. Aquí y ahora. Sus palabras no parecían ser ninguna broma. Para el Grenshin fue imposible no sentirse intimidado. ¿Y cómo no hacerlo? Pues Kurnet era mucho más grande y fuerte que él, y en un duelo la posibilidad de derrotarlos estaba por debajo de cero. El pequeño piel verde no sintió más la valentía de ser vitoreado por los otros pieles verdes, y lo único que pudo hacer fue tragar en seco. Por suerte para él, la voz de la cordura habló en su lugar. Jaja. ¿Qué ocurre, Kurnet? ¿Te molesta que se te hayan adelantado? Caudillo. El orco rectificó a tiempo, pues en presencia de otros orcos él seguía siendo su jefe y debía tratarlo como tal, hasta el punto de arrodillarse seguido por todos los presentes. No sabría que vendría. Ahora que se calmó, su lenguaje se había normalizado un poco. Nos inspira vuestra presencia. De pie, mis guerreros. Hoy dieron una buena pelea. Gorko y Morko estarán felices por eso sin lugar a dudas. Para alguien que estaba al frente de un ejército por 5 años era imposible no aprender a inspirar a sus tropas, aun cuando éste ni siquiera se lo proponía. Y Kanan parecía hacerlo a la perfección, pues sus palabras no tardaron en subir los ánimos de los presentes. ¿Y qué lo trae por aquí, jefe? Al igual que tú. Quiero ver personalmente a aquel que se te adelantó en la batalla. Un comentario perspicaz que sacó unas risas en algunos. Este, enano, no se me adelantó. Ahora mismo íbamos a resolver ese percance con un duelo. ¿Un duelo de sangre? Por supuesto. ¿Qué otra manera mejor para hacer eso? El orco de pelo blanco solo pudo suspirar ante tanta simpleza. No me resultaría divertido ver eso. Un duelo de sangre tan disparejo sería muy aburrido. Sí, señor. Si quieren probar quién es el más fuerte deben demostrarlo en el campo de batalla. Aquel que más logros acumule será el más fuerte. Nada más sencillo que eso. ¿No lo crees? Una solución sencilla para un problema complejo. Al menos con un resultado más favorable que una carnicería sin sentido. Kurnet aceptó el reto gustoso, inflando el pecho y golpeándolo como un gladiador romano mientras pregonaba a los 4 vientos los muchos méritos que conseguiría. Dándose la vuelta y retirándose entre palabras de victorias que ni siquiera estaban cerca de alcanzar. Pero al menos estaba feliz por eso, cosa que no se podía decir lo mismo de su retador. El Grenshin estaba bastante asustado. Puede que haya logrado un buen mérito en esa batalla, pero en cuanto a jerarquía orcoidal seguía siendo casi de los más bajos eslabones. Un golpe de suerte para ojos de muchos, pero un buen candidato para aquellos que sí querían ver. Pequeño. El Grenshin miró atónito al caudillo, incapaz de imaginarse que el jefe de jefes le estuviese dedicando unas palabras a un ser tan insignificante como él. Aun cuando todos conocían que Kanan tenía buenos ojos incluso sobre los más débiles. O lo que el resto de pieles verdes creían más débiles. Ven a verme a mi tienda más tarde.
Fue todo lo que dijo antes de darse vuelta y retirarse del ensangrentado campo de batalla junto a su bestia blanca. Nadie podía creerlo, y ni el propio Grenchín podía, aunque debía reconocer que estaba asustado. ¿Qué destino podría tener alguien como él dentro de la guarida del jefe de la horda? Nadie era siquiera capaz de imaginarlo. En otros grupos de orcos, posiblemente se convertiría en la comida de esa noche. Para bien o para mal, la hora acordada llegó y el pequeño Grenchín caminaba por la zona donde los nobles orcos tenían sus tiendas de campaña. Estos eran la élite de la élite. Los pesos pesados de la horda. Monstruos de 3,5 metros de altura como mínimo. Aquellos que poseían las armaduras más gruesas y las armas más cool. Sus tiendas de campaña eran más ostentosas, decoradas con pinchos y metal símbolo de sus triunfos. Y entre todas esas tiendas gigantes, una más pequeña se apartaba del resto. El Grenchín no podía creer lo que veían sus ojos. Ningún piel verde de bajo rango tenía permitido acercarse a la tienda del caudillo, y por eso se especulaba que su tienda de campaña sería la más grande, la más épica de todas. Pero ver que era tan modesta como la que él tenía sin duda lo dejó atónito. Lo más curioso fue toparse con Curnett y Murray, los brazos del caudillo que siempre estaban merodeando por allí. Curiosamente Murray solo le hizo un saludo silencioso inclinando la cabeza, una cortesía que aprendió de Kanan, mientras que Curnett lo miraba desafiante, haciéndole recordar su promesa de antaño. ¿Caudillo? Preguntó temeroso, sin quitarle la vista de encima a la bestia blanca del caudillo, que si bien no mostraba ninguna señal de amenaza, era mejor no confiarse demasiado. Pasa. Se escuchó desde el interior. El Grenchín apartó el cuero que hacía de puerta para acceder al interior. Lo primero que lo golpeó fue ver la sencillez del lugar. Poco más que unas sillas comunes y corrientes, un trozo de cuero que tapaba lo que parecía ser el lugar donde dormía, y una pequeña chimenea en el centro donde descansaba una olla pequeña. Lo segundo que impactó al invitado fue el estimulante olor que provenía del interior de dicho caldero. Ponte cómodo, dijo sin mucha autoridad. El Grenchín asintió levemente y en silencio, solo para sentarse en el piso justo al frente. Kanan alzó la mirada. Lo miró fijamente, luego miró una de las sillas que estaba justo al lado y luego lo volvió a mirar. Puede sentarse en la silla, dijo como si estuviese tratando con alguien medio tonto, pero entendía que el pequeño piel verde estaba muy asustado para pensar con claridad. El Grenchín accedió al comando, y se quedó en silencio mirando cómo Kanan revolvía el extraño líquido color amarillento que burbujeaba en el interior del caldero. Nunca había visto algo así, pero su olor era muy llamativo. Aún así, la sorpresa del Grenchín solo aumentó cuando escuchó a Kanan silbar levemente, y antes de preguntarse qué estaba haciendo, vio atónito como los grandes Murray y Curnett entraban hablando de cualquier tontería y se sentaron alrededor del fuego. Ya pedir modales en los orcos era demasiado. Cada uno de los presentes tomó un tazón de metal y se sirvió de la olla sin preguntar. Pero para el anfitrión estaba bien así, tenía confianza en ellos después de todo. Pero no el Grenchín. El Grenchín se quedó atónito cuando vio al propio caudillo brindándole un tazón lleno de ese extraño líquido amarillo. El cual aceptó más por miedo a ofenderlo si no lo aceptaba que por ganas de probar de qué se trataba. Este simplemente vio a los otros tres tomando el contenido, y supo que al menos no era veneno. Así que se animó a probarlo. Los ojos del Grenchín se abrieron como platos al sentir el sabor. Para un piel verde de bajo rango el sabor de la carne cruda era todo lo que estaba en el menú, así que una buena sopa con especias era un deleite para el paladar. Una forma que Kanan tenía para identificar a aquellos que poseían una inteligencia superior a la promedio de un piel verde. Pues solo un ser inteligente aprecia un buen sabor cuando lo prueba. Y la forma de reaccionar de este Grenchín le daba muy buena señal. Así que, ¿tú fuiste el que le pateaste el trasero a Curnett hoy? Dos de los presentes casi se atragantan con la sopa ante el comentario. Uno de ellos era Murray, el cual comenzó a reírse ante la burla. Y el otro fue el Grenchín, quien sintió como si un martillo le hubiese caído sobre la cabeza. Cof. Perdiste contra un Grenchín. Eso debió ser vergonzoso. Jaja. Hey. No perdí contra él. Él simplemente fue más rápido. No es mi culpa tener esta montaña de músculos y fuerza para enfrentarme a miles de enemigos a la vez. Ja. La peor justificación que he oído en mi vida. Pero mi honor aún está intacto. Ganaré más batalla y lo verán. Además, no es la primera vez que un canijo me gana, jaja.
¿Alguien ha logrado derrotarlo a usted, señor Curnet? Buen lenguaje. Una buena señal. Otro pensamiento surgió en la mente de Kanan. Ja. Solo el jefe ha podido derrotarme. Y lo más increíble es que lo hizo con un solo golpe. Bao. Los ojos del pequeño brillaban como un niño ante la ilusión de una buena historia. Ya. Curnet. No es necesario hablar sobre mí. Después de todo, no es por eso que estamos aquí. Tiene razón. Hasta yo tengo curiosidad por saber cómo pasó. ¿Cómo pasó qué? ¿Cómo fue que lograste llegar al coronel enemigo antes que la fuerza principal? Para el Grenchín fue imposible no sentirse intimidado ante la mirada de esos 3 enormes orcos. Empecemos de otra forma. ¿Cómo te llamas? Yo. No tengo nombre. Señor. Los orcos no usamos nombre, Kanan. Solo aquellos que creen ser dignos de usar nombres lo tenemos. Lo hemos hablado antes. Aún así, no logro adaptarme. A nosotros nos suelen llamar enanos, pequeños, canijos y esas cosas. Los únicos Grenchín que tienen nombres son los que acompañan al señor Curnet. 1, 2, 3 y 4. Sí. Muy original. Más risas surgieron del interior de Murray. No tienen nada de malo. Son simples y fáciles de recordar. Eso es suficiente. Sí, lo que tú digas, amigo. Bueno, eso tendrá que cambiarse. Pero primero, ¿por qué no nos cuentas qué pasó exactamente? Aunque algo chapucero en su relato, el Grenchín fue capaz de contar el motivo de tal avance. Y todo comenzó con la caída del noble orco que comandaba esa parte de la horda a causa de una salva de artillería. Cuando esto ocurrió, los Pieles Verdes quedaron desamparados, incapaces de pensar por sí mismos qué hacer, pero el Grenchín dijo que se negaba a morir de esa forma, y se lanzó de frente contra el enemigo. El resto de Pieles Verdes compartieron el mismo sentimiento al verlo, y con una furia la Marea Verde lo siguió de cerca con más ímpetu que el resto de tropas que aún se mantenía avanzando tras el muro de escudos de metal. Esta brecha fue vital, ya que el oficial al mando de las fuerzas de la humanidad tuvo que asignar unidades para defender el frente en peligro. La peor decisión que pudo tomar segundos antes que Curnet apareciera en el campo de batalla. Y sin siquiera planificarlo, fue un ataque en pinza combinado lo que hizo sucumbir el cuartel general enemigo. Aunque claro, el Grenchín solo contó su punto de vista y no tenía conocimiento del resto de la batalla. Solo Kanan y Murray podían saber lo que realmente ocurrió, ya que vieron todo desde un punto de observación estratégico. Usar armas de esos debilluchos. Qué patético. Era lo único que teníamos. Al menos los Grenchins podemos usar las armas Umis. Un comentario muy perspicaz que causó reacciones muy diferentes. Curnet solo refunfuñó en desacuerdo, Murray abrió los ojos como platos ante tal idea, y Kanan comenzó a reír ante el ingenio del más pequeño del grupo. El orco de pelo blanco miró al Grenchín y a Curnet discutiendo, mientras una rivalidad entre ellos comenzaba a surgir aún cuando ninguno de los dos era consciente. Y entonces, una historia del pasado vino a su mente. Una historia tan antigua como el tiempo mismo. De eras antes que el humano conociera los combustibles fósiles. Muy bien. Tu nombre será David. Y estarás a cargo de una división de Grenchín bajo tu cargo. Terminó con una mirada certera y una sonrisa desafiante en su rostro. Ah.